Cabina en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Cabina en Movimiento. Yo soy Alejandra Gómez y en esta ocasión contamos con la presencia de Reinier Valdés Piñeiro, quien es curador de la muestra No Complaciente Boris Luri en México. El tema de hoy es Boris Luri, muestras de arte y memoria a propósito de la exposición temporal No Complaciente Boris Luri en México. Bienvenido, Reinier, gracias por acompañarnos aquí en Radio INA. Gracias a Radio INA por la invitación y a ti por la conducción. Pues estamos muy contentos de tener este programa con nuestros compañeros de Radio INA, porque en esta ocasión el Museo Nacional de las Culturas del Mundo alberga una exposición muy especial de un artista muy particular del cual queremos que nos cuentes un poquito. ¿Quién es Boris Luri? Bueno, pues Boris Luri es un artista de origen ruso-judío que nace en la Unión Soviética, porque nace en el año 1924, y que pronto va a crecer en Riga, en la actual Letonia, porque su familia se traslada hacia este espacio justamente por las políticas de persecución de los judíos de la época de Stalin. Entonces es un poco su background, y va a crecer en Riga, en Letonia, hasta que en el año 1941 el fascismo llega a Riga y la familia de Boris Luri es llevada a un gueto, y posteriormente su madre, su hermana, su abuela y una novia de juventud van a ser masacradas en lo que se conoce como la matanza de Rúmbula del año 1941, en diciembre. Entonces, este hecho, digamos, es el que marca un poco la vida, es una herida que marca la vida de Boris Luri, ¿no? Entonces, hasta aquí te he hablado de Boris Luri como un judío que va a sobrevivir con su padre a diferentes campos de trabajo forzado y campos de concentración, hasta que van a ser liberados en el año 1945. Él sobrevive un poco milagrosamente con su padre, Ilya, y digamos que a partir de 1945 es que podemos empezar a trazar la carrera de Boris Luri como artista. ¿Por qué? Por gestiones de la única hermana que le sobrevive, que sobrevive más bien, porque vivía en Italia, una sola hermana. Boris Luri y su padre van a llegar a Nueva York. Y entonces es que ahí empieza la carrera artística de Boris Luri. Obviamente Boris Luri era un artista antes de todos estos sucesos, porque un artista pues es un interés genuino que tiene un ser humano, pero pues el fascismo, todas estas heridas, durezas de la vida de Boris Luri, pues le impiden expresarse, digamos. Boris Luri entra a los campos de concentración en 1924, nace en el 24, 41 con 16 años aproximadamente, de manera y sale de los campos de concentración con 20 años, 21 años. De modo que es ahí que podemos empezar a hablar de una carrera propiamente, como vamos a ver. Uh-huh. Y dices que Boris Luri era un artista antes de que el Holocausto se cruzara en su vida. ¿Qué papel juega como artista en el siglo XX? Porque realmente no lo hemos conocido mucho aquí en México. Bueno, ciertamente Boris Luri es un artista marginal de la historia del arte. Es un artista muy tangencial, porque por determinadas opciones que él tomó o decisiones que tomó en su carrera artística. Se sabe que Boris Luri, por ejemplo, en los campos de concentración hizo murales, que hizo dibujos, ¿no? Parte de sus estrategias para sobrevivir incluyeron el dibujo, incluyeron el arte, ¿no? Es algo que él tenía de su lado. Ahora bien, cuando Boris Luri llega a Nueva York y se incorpora un poco a la escena artística de Estados Unidos o de Nueva York, Boris Luri inicialmente apuesta por el expresionismo, que era algo que traía a raíz de su tradición europea. Apuesta por la figuración, el dibujo expresionista, ¿no? Donde siempre reconocemos la figura, aunque esté un poco distorsionada. Pero
hay un quiebre muy interesante a partir del año 1959, donde en Estados Unidos y sobre todo en Nueva York, que ha desplazado a Europa como el centro del arte más propositivo, pues en el año 1959 Boris Lurie, en lugar de unirse a la corriente del expresionismo abstracto, que es la corriente que está identificando Estados Unidos en ese momento y que se vuelve pues la carta de presentación del arte más contemporáneo en ese momento, pues Boris Lurie decide crear un movimiento que se llama el No Art Movement. Ya su nombre nos dice mucho, ¿no? No arte. No estoy haciendo arte tradicional, no estoy haciendo arte para las galerías, no estoy haciendo un arte complaciente. Y eso hace que entonces Boris Lurie ocupe ese lugar marginal dentro de la escena artística de Nueva York. Es un artista que todos los grandes de ese momento lo conocen, pero el camino que él toma lo aparta de que sea incluido en el canon. Y es paradójico porque sí lo conocían los grandes, es decir, de ese momento. Oldenburg lo conocían, él se codiaba, ¿no?, con Oldenburg, con Willem de Kooning y otros tantos, pero siempre haciendo una serie de exposiciones como muy incendiarias, que se burlaban del mercado, que se burlaban de los galeristas, se burlaban de los museos, y eso, bueno, pues también es un precio que hay que pagar. Claro, lo alejó de los grandes circuitos. Y de esta manera, ¿cómo es que la exposición pudo llegar al Museo Nacional de las Culturas del Mundo? Cuéntanos un poquito el camino, que ha sido largo y complicado, pero también muy interesante habernos podido vincular con este artista. Cuéntanos cómo fue eso. Bueno, pues Boris Lurie fallece en el año 2008 y pues eso supuso todo un proceso de quienes lo conocían de recuperar su legado, que al final un artista es su legado, ¿no? Si no trasciende, si no queda una obra, es muy difícil reconstruir la vida de un artista. Entonces Boris Lurie sí participó en muchas exposiciones en vida, tanto en Nueva York, en Estados Unidos, como en Europa, pero como decíamos, no logró integrar ese canon de la historia del arte, ¿no?, al lado de figuras con las que pudo haber estado. De manera que a raíz de su muerte se crea la Boris Lurie Art Foundation, que se encarga justamente un poco de paliar ese desconocimiento que hay de Boris Lurie en la historia del arte, ¿no? Porque sí, ejerció un lugar importante. Hay muchas exposiciones de los años 60 que fueron icónicas. La No Show, por ejemplo, o la Cheat Show, show de mierda, por ejemplo, son exposiciones icónicas que los grandes artistas de ese momento sabían que eran momentos relevantes. Entonces, en el año 2008 se crea esta fundación, y la fundación lo que está haciendo es itinerar la obra de Boris Lurie. Ellos son los depositarios de la mayoría de su obra por el mundo, ¿no? Entonces se interesan por nuestro museo, por el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, pero específicamente por ese perfil que tiene nuestro museo de visibilizar la diversidad cultural del mundo. Y aquí estamos recibiendo entonces a un hombre que encierra muchas cosas, ¿no? Es un judío, pero un judío laico. Es un hombre de una cultura ruso-judía que crece en Letonia. Un hombre que hablaba alemán, que crece hablando lengua alemana, pero que además conoce el ruso, que sabía muchos idiomas, francés, que además es heredero de las prácticas de este judaísmo ruso, que es muy singular, ¿no? Recordemos que pues también de esa tradición viene Chagall, por ejemplo, viene Rothko. Son grandes artistas del siglo XX, ¿no?, que conforman la cultura artística del siglo XX. Entonces él viene de allí, así nosotros lo estamos recibiendo también, ¿no? Como toda esta riqueza, multiplicidad que tiene un hombre como este, que además sobrevive al Holocausto y que vuelca toda esa memoria en su obra. Reinier, tú eres historiador del arte,
pero desde hace ya varios años trabajas en el Museo de las Culturas del Mundo, que es un museo de antropología. Cuéntanos entonces todo este proceso curatorial, toda esta investigación que te tomó años, empaparte de la obra de Boris Luri. ¿Qué obra seleccionaste y cómo está concebida la exposición para el museo? Bueno, yo confieso que cuando llegó este proyecto al museo, yo no conocía la obra de Boris Luri. Luego me di a la tarea de revisar libros y sí, en algunos aparece muy someramente, ¿no? Muy así como muy tangencialmente. Y tuve que estudiar la vida y obra de este artista, ¿no? Al punto que me enamoré de su obra, ¿no? Uno logra entender sus procesos y demás. Entonces, como esta es la primera muestra de Boris Luri en México, y una de las más completas que se ha hecho en América Latina, quizás la más, lo que decidimos fue que fuera una exposición de carácter biográfico, una exposición que se concentrara más en reconstruir la vida y la obra y quizás no tanto concentrarnos en aspectos meramente artísticos o que le interesarían sobre todo a la historia del arte. La historia del arte, sus aportes estilísticos están en la exposición porque pues son indisolubles de su vida. Pero hay quien ha dicho, y eso me da regocijo, que es como si fuera una novela la exposición, ¿no? Una novela con varios capítulos. Entonces esa era la intención, que se conociera la vida de este hombre, sobre todo porque es la primera muestra de Boris Luri en México. Entonces la idea es que el público se lleve una idea general de este artista y que vaya reconstruyendo sus aportes, sus exploraciones artísticas en cada una de las unidades que conforman la exposición, que son 4. Uh-huh. ¿Nos puedes hablar un poquito de cada una de las unidades y qué contienen? Como les decía, es una exposición de corte biográfico y bastante cronológica, bastante lineal, podríamos decir, aunque a veces tratamos de romper la linealidad, conscientes de los horizontes de la museología crítica, la nueva museología y demás, ¿no? Pero bueno, la primera unidad se llama Fragmentos de la Guerra. Son los dibujos que hizo Boris Luri apenas salió lo liberaron de los campos de concentración, y son unos dibujos donde la guerra está ahí, lo que padece junto a su padre en los campos de concentración, pero interesantemente muy atomizado. Es como que Boris Luri todavía no logra procesar lo que pasó, y entonces el recuerdo está como muy en fragmentos. Por eso lo decimos Fragmentos de la Guerra. Son dibujos de pequeño formato, de carácter muy biográfico, en diferentes técnicas: lápiz, tintas, washes, temperas sobre papel, y son sobre todo eso, de pequeño formato. La segunda unidad se llama Mujeres Desmembradas y toma el nombre de una serie que produjo Boris Luri de pinturas, ahora sí de gran formato. Ya Boris Luri está en Nueva York, ya tiene recursos para hacer pinturas grandes. Y lo interesante de estas pinturas es que el tema es el tema de la mujer. Van a aparecer insistentemente 3 mujeres que aparecen como amputadas, donde las manos nunca están terminadas, los cuerpos están como cortados, flotantes, desmembrados, y que todo apunta a que es una rememoración de esas 3 mujeres de su familia que fueron masacradas, ¿no? En la matanza de Rúmbula. Nada que ver con una idea feminicida o algo misógino, no. El título puede prestarse a confusiones. Dismembered Woman es la manera de lidiar con la pérdida de esas 3 mujeres tan importantes en su vida, ¿no? Que fueron desaparecidas, masacradas en esta matanza. La tercera unidad es una unidad clave, se llama Pop Art es Barbarie, y estamos jugando con esa frase de Theodor Adorno, este filósofo de los estudios críticos, de la teoría crítica judío, como Boris Luri, que en un ensayo a propósito de lo que pasó en Auschwitz, él dice algo así como que escribir poesía después de Auschwitz
es un acto de barbarie. ¿Cómo se puede volver a hacer arte después de tamaña matanza, de tamaño aniquilamiento del ser humano? Y resulta que Boris Lurie, cuando en el 1959 crea el movimiento No War, el No War Movement, pareciera que todas las obras van en ese tenor, que sería cómo vamos a hacer pop art después del Holocausto. ¿Cómo podemos ser tan cínicos, hacer esa apología de la mercancía, esa apología del American Way of Life con tantos millones de muertos en nuestras espaldas, ¿no? Entonces, esa es la tercera unidad, que ahí es donde la obra de Boris Lurie cambia radicalmente, se vuelve bastante agresiva, bastante experimental, integra el collage, integra la fotografía, la pega a sus obras que están a medio camino entre el collage, ya tienen un cierto formato instalativo. Es una obra, un quiebre en su carrera. Y la cuarta unidad, que se llama Estrellas Heridas, son sobre todo las obras de Boris Lurie a partir de los años 70, en el año 69 y toda la década del 70, donde tenemos un Boris Lurie que empieza a explorar con el formato escultórico, incorpora el cemento, la escultura en su obra, y también incorpora una suerte como empieza a explorar con el ready-made, ¿no? Estos objetos ya hechos que son un pilar en la historia del arte del siglo XX, con la figura de Marcel Duchamp, que es esta idea de que un objeto cotidiano, un objeto de la realidad, puede tener una significación artística puesto en un espacio que le dé significación artística, a saber, la galería o el museo, ¿no? En este caso son bases de cemento a las que él les ha empotrado cuchillos, machetes, navajas, y que tienen un significado como muy dramático, porque al final pareciera que está haciendo como un homenaje a sus propias heridas, ¿no? A sus heridas, a todas estas heridas que hemos venido comentando del Holocausto. Claro, básicamente del Holocausto, pero también esta crítica social que hace al pop art es muy interesante, ¿no? Como era un hombre, pues por lo que nos estás contando, bastante crítico de su tiempo, y pues me parece también que la exposición incluye piezas de esta gran exposición icónica que nos mencionabas de Shit Show, o el show de mierda, y esas están hacia el final de la exposición, ¿cierto? Sí, son las únicas obras que están hechas en coautoría. Las hizo Boris Lurie con Saad Goodman, otro integrante del movimiento No War, y que era judío como él, de orígenes judío-canadienses. Y ellos hicieron estas obras que son como unas S fecales en gran formato, hechas de yeso, que se exhibieron en una exposición en Nueva York en el año 1964 y que causó revuelos, ¿no? Y la gente pues la comentó mucho. Lo interesante es que esto causaba sensación, pero a la larga los museos no adquirían estas obras, no se vendían. Entonces ahí conviene reiterar esta idea, ¿no? Es como ellos y Boris Lurie deciden ocupar ese lugar en el campo artístico, ¿no? Si lo vemos desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, el campo artístico se compone de eso, ¿no? De artistas estrellas que están en la cima y artistas que asumen también, o que muchas veces no les toca asumir, que quedan en el margen. En el caso de Boris Lurie es una decisión, estar en el borde de ese campo artístico y ocupar ese lugar que te permite el margen, que es la crítica corrosiva, ¿no? Porque ahí se está burlando de todo, que es lo que el mercado del arte compra todo, incluso las heces fecales, ¿no? Claro. Sería un poco como lo que están diciendo. Y por lo que estamos viendo es una exposición pues que tiene muchos formatos en términos de objetos, ¿no? La pintura como tal, el collage, la instalación o las esculturas, y también jugaste con acervo del propio museo. Incluiste a otras piezas para reforzar ese discurso. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Sí, claro, porque aquí conviene decir que el Museo Nacional de las Culturas del Mundo es un museo de corte etnográfico, ¿no? Sus colecciones principales entran dentro de lo que llamamos etnografía, ¿verdad? Tenemos grandes colecciones de África,
de Oceanía, de Europa Oriental. Entonces, ahora bien, hoy día los museos de esta naturaleza se están reinventando para estar a tono con los tiempos que corren. Y ha resultado que el arte contemporáneo es de las mejores vías para que los museos de corte etnográfico se acerquen como a nuevos públicos, a nuevas generaciones, sobre todo un arte contemporáneo crítico, ¿no? Como es el de Boris Lurie. Entonces, dado que el museo desde hace muchos años está integrando exposiciones de arte contemporáneo de disímiles formatos, caricatura, artistas muy críticos, fotografía, etcétera, nos dimos también la libertad, yo digo, de que pudiéramos integrar piezas del acervo. A lo mejor esto no se hubiera hecho en un museo de arte contemporáneo más riguroso o más tradicional, ¿no? El típico museo que le llamamos el cubo blanco, que las paredes son blancas y que todo es estético, ¿no? Entonces resultó que hay piezas de Boris Lurie que dialogan con la tradición mexicana. Boris Lurie tenía un amor particular por México. Visitó México en el año 1959, regresó en el año 1994. Tenía un amor por las culturas prehispánicas, mesoamericanas, y tenía muy idealizado la función del arte durante el muralismo. Admiraba mucho a Diego Rivera porque creía que era un artista que había consumado ese ideal de que el arte con un sentido político, el arte con una dimensión política. Y entonces resulta que en una de las obras de Boris Lurie aparece, en uno de estos collages donde aparecen miles de imágenes, aparece de pronto la máscara de Tezcatlipoca, ese objeto ritual que hoy día se resguarda en el British Museum, y entonces ahí lo ponemos en las cédulas de la exposición, que a lo mejor Boris Lurie ya estaba teniendo una visión crítica sobre esa pieza, ¿no? ¿Por qué no está en México? A ese en México que tanto admirado. Y entonces resulta que nosotros tenemos una réplica muy buena, muy bien hecha de esa máscara de Tezcatlipoca, y lo pusimos a dialogar, ¿no? Para activar ese diálogo crítico y darnos también como la libertad de ¿por qué no? Imaginar que Boris Lurie, dentro de su visión crítica, tenía también esa esperanza o esa postura crítica. Entonces sacamos nuestra máscara de Tezcatlipoca que dialoga con una obra de Boris Lurie. Y por otro lado, Boris Lurie en la serie Dismembered Woman, Mujeres Desmembradas, hablábamos de que aparecen reiterativamente 3 mujeres. Pero ese tema de las 3 mujeres es un tema muy socorrido de la historia del arte. Son las muy famosas 3 gracias de la historia del arte. Estas 3 diosas del encanto, de la inspiración del mundo greco-romano. Y nosotros tenemos un florero florentino, que es un regalo de presidencia, de estos regalos que le hacen a los presidentes, y que recibimos una donación en el museo en el año 2010, y son de esas piezas que un museo de tipo como nuestro museo no sabe bien qué hacer con ellas, porque no son propiamente etnográficas, pero tienen un valor histórico, político, un valor para reconstruir las relaciones diplomáticas. Y qué mejor oportunidad de sacar este florero que recrea las 3 gracias para contrastar las 3 gracias tradicionales del arte con las 3 gracias de Boris Lurie, que son 3 gracias fantasmales, cortadas, espectrales. Y entonces quedó muy bien, me parece a mí, ese diálogo con una pieza del museo y pues las 3 gracias de Boris Lurie. Un contraste tremendo que nos lleva a reflexionar, ¿no? Y a poner estos puntos críticos. Les recordamos que el tema en esta ocasión es Boris Lurie, muestras de arte y memoria, a propósito de la exposición temporal no complaciente Boris Lurie en México, que se exhibe en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, y estamos conversando con Reinier Valdés Piñeiro, quien es el curador de la exposición. Reinier, ¿cuántas piezas en total podemos ver en la exposición no complaciente Boris Lurie en México? Bueno, piezas originales, se trajeron 95 obras originales. Y además hicimos 6 reproducciones de entre otras piezas y fotografías de Boris Lurie que las llevamos a gran formato.
Entonces tenemos en total más de 100 piezas de Boris Lurie, 95 originales y algunas que son reproducciones muy específicas que para el discurso que queríamos recrear, pues consideramos necesario hacer estas reproducciones en tela y que se nota en la exposición que son reproducciones. Es decir, se quiso que el público supiera fácilmente cuando es una reproducción y que reconociera los originales. Entonces, pero tenemos 95 obras entre dibujos, pinturas, collage e instalaciones. Excelente. Y hay otra serie interesante en la exposición, que es la serie de las estrellas heridas, que seguramente tendrá algo que ver con la historia de Boris Lurie y el Holocausto, pero en ese momento también estaba naciendo el Estado de Israel, que era como una esperanza también, ¿no?, para todos los judíos que pasaron por este gran trauma, pero también hubo gente muy crítica de la manera en que surgió, ¿no?, el Estado de Israel. ¿Nos podrías decir un poco más sobre esta serie de las estrellas heridas? Mira, en el año 64 muere el padre de Boris Lurie, que había sobrevivido con él en los campos de concentración. Es un golpe muy duro en la vida de Boris Lurie, pues era su familiar más cercano que había sobrevivido con él, y Boris Lurie pone en pausa su creación hasta el año 69. Cuando en el 69 vuelve sobre la pintura, Boris Lurie empieza a integrar en estas pinturas la estrella de David. Sabemos que la estrella de David es un símbolo asociado a la práctica del judaísmo, que se integró más en la Edad Media, no es que sea desde tiempos, digamos, antiguos del reino de Israel y ese tipo, ¿no? Sino que es algo más de la Edad Media, pero que lo asociamos con la práctica del judaísmo, y además el antisemitismo lo utilizó para identificar a los judíos. Entonces ellos también se apropiaron de ese símbolo de que los denigraba al mismo tiempo, ¿no? Es curioso porque entonces Boris Lurie empieza a partir del año 69 a integrar la estrella de David, que no estaba anteriormente en su obra. Entonces pareciera que Boris Lurie empieza a madurar más temas asociados a su identidad judía, a lo que le ha pasado como sobreviviente del Holocausto. Es como una mirada más introspectiva hacia su propia vida y a su judeidad. Hay que tomar en cuenta que la familia de Boris Lurie fue una familia judía laica. Quiere decir que tenían tradiciones judías, pero que no eran practicantes propiamente, ¿no? La mamá de Boris Lurie fue una mujer liberal, digamos, ¿no?, que estudió estomatología en Francia. Su padre era un comerciante. Es decir, ellos no fueron judíos practicantes así con profundidad, digamos, ¿no? Pero bueno, la cultura judía les estaba como cultura. Entonces es interesante porque Boris Lurie empieza a integrar esta estrella. Ahora, la estrella esta que él empieza a integrar siempre aparece como herida, cortada, manchada, y por eso es que le pusimos esta unidad estrellas heridas. Es la herida, la pérdida, el dolor de lo que ha vivido un sobreviviente del Holocausto integrado a su obra. Sobre el tema del Estado de Israel, yo creo que Boris Lurie era un judío sobreviviente del Holocausto que veía la creación del Estado de Israel como una compensación por lo que pasó en el Holocausto, ¿no? De alguna manera así se ha manejado, ¿no? Es decir, una respuesta de los británicos, de Inglaterra o del Reino Unido a este gran problema de qué hacer con este tema, y ya sabemos todas las contradicciones que ha traído y las injusticias que ha implicado también, porque una enmienda ha significado pues el dolor de otros, ¿no? Entonces Boris Lurie como ser humano y como sujeto de su época también tenía limitaciones, y las vemos ahí en su postura con relación al Estado de Israel, ya que lo que pude reconstruir es que no permitía que nadie hablara mal del Estado de Israel, ¿no? Era como, esto es un tema muy personal, de que yo no estoy dispuesto a discutirlo con otras personas, sobre todo si no eran sobrevivientes del Holocausto, como algo muy de los sobrevivientes del Holocausto. Este tema nos atañe a nosotros, porque solo nosotros sabemos
lo que implica. Claro. Entonces su mirada es como más subjetiva, no es tanto crítica hacia a la creación del Estado de Israel, sino más bien hacia algo más personal. La estrella de Israel, la estrella de David, como una marca que nos laceró, pero que también nos da identidad. Porque sabemos que la estrella de David se les puso en las ropas a los judíos europeos para ser llevados a los guetos, campos de concentración, para ser, pues, en definitiva, discriminados, pero al mismo tiempo es un elemento de identidad. Entonces Boris Lurie tiene unas piezas que resumen muy bien esto, que son unas estrellas de David de cemento, que son como 4 atadas con una cuerda, y pareciera que es algo muy difícil, como que pesa, que es difícil de arrastrar, pero que al mismo tiempo le da identidad. Y eso también nos permite hablar de que a partir de estas estrellas de David ya no solo las va a poner a modo de pintura, sino que también las va a empezar a hacer de cemento y las va a empezar a integrar en formatos bidimensionales, pero que luego los va a convertir en esculturas. Entonces es un tránsito muy interesante que le permite este símbolo. Uh-huh. Sí, y en ese sentido pues la exposición también aporta mucha agilidad, porque no solo vemos formatos planos, sino que vamos transitando, ¿no?, por una serie también de volúmenes. La museografía también tiene aspectos interesantes. Por ahí hay un documental también que se puede ver en la exposición. ¿Nos puedes contar un poquito de la parte técnica, la resolución museográfica? ¿Cómo la ves? ¿Qué te parece? Sí, museografía fue clave, ha sido clave en esta exposición. Ya sabemos que una exposición es todo un trabajo entre el guión, ¿no?, y la concreción museográfica. Una cosa que quisimos fue que la exposición tuviera color, que no fuera una exposición así con blancos, negros, con colores asociados con las exposiciones de arte contemporáneo, muy sobrias y muy estéticas. Quisimos incorporar colores rosas, amarillos, un poco que dialogaran con la tradición cromática de México, con la tradición también de Yucatán, que es un lugar que Boris Lurie quería mucho, que visitó. Por otra parte, aunque es una exposición, decíamos, biográfica y bastante cronológica, siempre tratamos de romper de pronto la cronología poniendo obras que no correspondían todavía a ese módulo, que son estas estrellas con cuerdas, que son de los años 70, y las pusimos desde la primera unidad, un poco para guiar un recorrido y darle a entender al espectador que la judeidad atraviesa la obra de Boris Lurie es una marca desde el comienzo, ¿no? Y sobre los formatos, pues Boris Lurie realmente es muy rico en formatos. Boris Lurie experimentó mucho. Empieza la exposición muy tradicional, dibujos, papel, wash, tempera. La segunda unidad todavía es bastante tradicional, porque es pintura al óleo en grandes formatos, pero ya a partir de la tercera unidad el collage tiene su triunfo. El collage que incorpora pedazos de linóleo, que incorpora grapas, que incorpora el acrílico, recortes de revista, todo lo que tiene a mano Boris Lurie para establecer esta crítica a la cultura del consumo, ¿no? Al American Way of Life, que para él era American Way of Death, ¿no? ¿no? Un modo de vida que conduce a la muerte. Porque la tesis que tiene Boris Lurie, que no lo he dicho y que es muy importante, es que así como el fascismo trató al cuerpo humano en los campos de concentración, las cámaras de gas, etc., asimismo el capitalismo está tratando al cuerpo humano como una mercancía, como un objeto de consumo desechable, donde el sujeto más vulnerable es el sujeto femenino. Por eso Boris Lurie incluye en la imagen de la pin-up esta imagen de las revistas, donde la mujer inicialmente aparecía empoderada, pero que finalmente se convirtió en un objeto cosificado, ¿no?, ante la mirada masculina que consumía esas revistas. Entonces él la incorpora a la pin-up desnuda, imágenes que están ahí en el límite con la pornografía, pero hay que conocer que esa es la tesis que sostiene Boris Lurie. Así como estamos tratando a estas mujeres en la cultura visual del capitalismo, así se trató al cuerpo en el fascismo. Entonces, para él, el capitalismo, esa es la idea que tenía Boris Lurie, podemos estar en acuerdo o en desacuerdo con ella, pero la idea que tiene es esa: el capitalismo es una continuación, una actualización
de las políticas del fascismo. Interesante. Por lo mismo, me imagino que durante su vida y durante su carrera, pues no gozó de muchos espacios, de muchos foros. ¿Qué nos puedes decir de su vida personal, su vida familiar? Si conoció la fama o no conoció la fama en vida. Pues sí, Boris Lurie, por lo que uno puede reconstruir y está en los catálogos y en la página de la Boris Lurie Foundation, sí participó en muchas exposiciones, ¿no? Él participó en exposiciones en Nueva York, se incorporó a los circuitos, se incorporó a la movida de Nueva York, digamos. Fue invitado a Europa a muchas exposiciones. Quiere decir, él sí se movió en el arte, él sí conoció a grandes figuras. Por ejemplo, el movimiento No War Movement, en él militaron o participaron figuras como Yayoi Kusama, Alan Capro, Wolf Bostel, grandes del arte contemporáneo, ¿no? Yayoi Kusama, aquí tuvimos la exposición de Rufino Tamayo, que es una exposición que no alcanzaron los días para que visitaran la exposición, ¿no? Para que tengan una idea de la magnitud de los artistas que se movieron en torno a Boris Lurie. Ahora bien, Boris Lurie lo que no dio ese salto hacia convertirse en vida en un mito viviente, digamos, como lo han logrado otros artistas, ¿no? Ya sea consciente, queriéndolo o no queriendo. La vida personal de Boris Lurie. Bueno, Boris Lurie, cuando llega a Nueva York, él nunca logra integrarse en Estados Unidos, a la cultura norteamericana, o estadounidense más bien, porque él no lo puede hacer. Tan simple como eso. Boris Lurie no logra pactar con ese olvido de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que te pide la cultura de la posguerra en Estados Unidos: olvidar y ser felices, ¿no? Con el consumo y con todo. No lo logra, simplemente es una incapacidad que tiene, y por eso su obra toma ese camino tan crítico, tan ácido contra el pop art. Se casó con una francesa, se divorció. Eso fue en los años 50, 57 aproximadamente, y Boris Lurie vivió solo el resto de su vida. Un hombre que le costaba mucho trabajo establecer vínculos, ¿no? Probablemente como parte de ese trauma que supone la pérdida de buena parte de su familia. Pero al mismo tiempo fue un sujeto como muy irónico, ácido, crítico, desde su manera en que se vestía en Nueva York, que él se ponía ropa bastante provocativa, sus ideas además comunistas. Boris Lurie era socialista, de ideas comunistas, en un Estados Unidos que está persiguiendo, ¿no?, las listas negras de la posguerra. Entonces era un sujeto outsider completamente, que expresaba lo que quería, y que asumió pues todo lo que en ese momento le iba a cerrar todas las puertas, ¿no? Yo creo. El gran vínculo afectivo que tuvo Boris Lurie durante toda su vida en Nueva York fue el vínculo con Gertrude Stein. Es una mujer que aparece en la exposición, ¿cierto? En uno de los cuadros. Así es. Es esta mujer que fue una marchante de arte, una coleccionista de arte de origen judío como él. Conocía las heridas del Holocausto, como cualquier judío después de la Segunda Guerra Mundial, y que entendió su propuesta, lo apoyó. Ella estaba bien colocada en Nueva York, tenía recursos y financió muchas de las exposiciones del No War Movement. Entonces, Gertrude Stein, que no hay que confundirla con la Gertrude Stein, escritora que apoyó a Picasso y demás, es otra Gertrude de una generación posterior. Entendió la obra de Boris Lurie, lo apoyó mucho, apoyó estas exposiciones, y hoy día es la presidenta de la Fundación Boris Lurie, y es la presidenta y la que conoció también a Boris Lurie, que está completamente comprometida en que se conozca su obra, en que se le haga justicia un poco a Boris Lurie y a que ocupe el lugar que debe ocupar dentro de la historia del arte y la historia de la cultura visual del siglo XX. Pues en ese camino se va. La exposición ha tenido mucho éxito. Llevamos más de 30,000 visitantes ya para esta muestra.
Y en tu experiencia, platicando con los públicos, en otras entrevistas que has tenido, ¿cómo ha sido recibida la obra de Boris Lurie en México? Bueno, nuestro museo recibe a un público muy general, no es un público especializado, lo cual tiene pros y contras, ¿no? Yo creo que tiene un gran pro, que es que Boris Lurie lo ha conocido un público muy diverso, ¿no? De diferentes edades, diferentes formaciones. Nuestro museo lo visitan mucho también visitantes de las provincias que vienen de vacaciones a la Ciudad de México y que se dan la oportunidad de visitar este museo, que tiene salas de Egipto, de Grecia, que tiene salas de Corea, de Japón, salas de exposiciones temporales muy propositivas, y que de pronto se descubren esta exposición de Boris Lurie. Las miradas son diversas. Hay quien entiende, y así lo dejan los comentarios, que nos han dejado comentarios riquísimos, súper valiosos, que son digamos, ideales para hacer un estudio posterior sobre los públicos que han visitado la exposición. Hay quien dice, por ejemplo, recuerdo un comentario que dice: Boris Lurie hace de sus heridas arte, o de sus vísceras hace arte. Perfecto, ¿no? Yo creo que esa es un poco una de las tesis de la exposición. Y hay quien dice: una exposición muy obscena, una exposición no me gustó porque tiene imágenes muy fuertes. Entonces, bueno, hay de los dos tipos, ¿no? Vale aclarar que la exposición tiene una nota que dice: esta exposición tiene imágenes que pueden herir sensibilidades, es una exposición que no está apta para niños, y si se es adolescente, lo ideal es que sea una exposición que esté mediada por un adulto, ¿no? Por un padre, por una madre, por alguien que pueda conducir esta exposición para que entienda por qué están esas imágenes. Pues esas imágenes de revistas eróticas no están ahí por gusto, tienen un discurso, un sentido, y un sentido muy crítico hacia la sociedad que las produjo. Pero bueno, sí, Boris Lurie es un artista que necesita una mediación. Por eso hicimos esta exposición de carácter biográfico, donde se une vida y obra, porque si hacemos una exposición que se concentra solo en el momento más famoso de Boris Lurie, que es el noir, podría prestarse a muchas confusiones. Entonces, bueno, los públicos son diversos y toman diferentes posiciones. En sentido general, siento que han entendido la exposición, lo cual me da mucha satisfacción. Dicen algo así como: una vida muy dura, y entendemos por qué es tan crítico y tan visceral y tan ácido, ¿no? Como que lo entienden. Valdría la pena ubicar a los radioescuchas que el Museo Nacional de las Culturas del Mundo se encuentra en el centro histórico de la Ciudad de México, justo atrás del Palacio Nacional, que es un corredor comercial por excelencia de nuestra ciudad, en donde cuando hablamos de públicos diversos, pues hablamos de públicos escolares, de comerciantes, de amas de casa, de maestros que van a buscar la pieza de la lavadora, el foco, y que se meten al museo. Entonces, sí, realmente estamos pues tratando de llevar estos contenidos a un público muy general, no necesariamente especialistas en arte ni en arte contemporáneo, lo cual es algo valioso e interesante. Afuera de la exposición, Reiner, hay un dispositivo en donde la gente puede escribir cosas. ¿Qué has encontrado en esta dinámica o en este espacio en donde la gente puede expresarse? Bueno, como parte de la exposición decidimos concebir como parte de la exposición un espacio lúdico expresivo. Sobre todo porque la obra de Boris Lurie, a partir del 59, con el No Art Movement, fíjense el nombre, No Art Movement, empieza a incluir, en casi todas las obras tienen la palabra no. Boris Lurie empieza a decir frontalmente no a todo lo que él considera que está mal. La doble moral, la cultura pornográfica de Estados Unidos, la loa al consumo. Entonces hay muchos nos. Recordemos que la exposición se llama No Complaciente, Boris Lurie en México. Quiere decir, Boris Lurie no es complaciente, no satisface esa expectativa de un arte bonito, acrítico, no.
Boris Luri es no complaciente, es muy duro en lo que dice y cómo lo dice. Entonces, consideramos que la vigencia, una de las mayores vigencias que tiene Boris Luri es enseñarnos a decir no a lo que está mal, con toda sinceridad, sin medias tintas, que Boris Luri no tenía esas medias tintas. Entonces, ¿cómo traer a Boris Luri a la contemporaneidad? Bueno, pues creamos este espacio, que son 2 paredes de pizarras, donde ponemos a disposición del público, cuando sale de la exposición, ponemos a disposición del público gises, y donde le invitamos a decir no a todo lo que considere que está mal en su sociedad, en su mundo más cercano, ¿no? Porque Boris Luri tiene una actualidad hoy día. Y entonces ahí sale de todo. Las personas ponen no a la gentrificación, no al maltrato animal, no al feminicidio, por supuesto, no cosas que recuerdo. Sobre todo, está muy presente no al maltrato animal, no al feminicidio, no a tocar a las mujeres en el espacio público, que son temas de hoy día muy candentes, y otros no también a veces humorísticos, graciosos, ¿no? No a lo vegano, por ejemplo, aparece de pronto, ¿no? Aparece de todo, y yo creo que quizás es uno de los mayores aciertos de la exposición. No propiamente la exposición, sino este espacio expresivo. Porque si no, la exposición hubiera sido una exposición muda, ¿no? Y aquí es donde se actualiza Boris Luri. Además, con ese no hemos hecho talleres en el museo. Con las áreas de... Cuéntanos un poquito. Tenemos en el museo muchas áreas. El museo es un museo muy grande, con muchas áreas valiosísimas. Tenemos el área educativa, que diseña talleres educativos. Tenemos el área de la sala intermedia, que tiene que ver con películas, documentales, la parte esta audiovisual del museo, y con ello hemos diseñado talleres de cómo sensibilizar a públicos diferentes sobre la obra de Boris Luri. Se han hecho talleres para crear obras a la manera de Boris Luri, diciendo no. Se proyecta mucho el sujeto contemporáneo en esas obras, claro, en esas reinterpretaciones de Boris Luri. Entonces Boris Luri está muy vigente. Está muy vigente, es muy importante que lo dices, y el recorrer esta exposición nos invita a ser críticos con nuestro mundo, ¿no? Como reactualizamos la postura un poco de Boris Luri y nos atrevemos a marcar ese no clarísimo a las cosas que no nos parecen justas y correctas. Vienen otras actividades también, Reinier, para complementar esta muestra, que todavía le quedan unos días de vigencia. Dinos cuándo va a cerrar la exposición y qué otras actividades vamos a tener en relación a la exposición, por favor. Sí, la exposición va a estar hasta el 21 de mayo, domingo 21 de mayo, si no me equivoco, en el día. Es 21 de mayo, eso sí lo sabemos. Y bueno, se ofrecen en el museo visitas guiadas, por lo general los jueves, en que hemos creado un espacio que se llama Jueves de Curador, con apoyo de la subdirección técnica, nuestra subdirectora técnica Norma Silva, a quien le mandamos un saludo, y que ha sido una iniciativa muy bonita porque es acercar al público al curador, ¿no? Que esto no quede, sino cómo aproximar una exposición que es bastante compleja a diferentes públicos. Entonces los jueves a la 1 de la tarde. A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde la gente puede acudir a una visita. Sobre todo que revisen nuestras redes sociales, porque no son todos los jueves. Ahí anunciamos que jueves se hace, pero algún jueves del mes se da una visita guiada a la exposición. Pero tenemos sobre todo una actividad ahora en abril que es muy interesante porque es una actividad de tipo constelación. ¿Qué quiero decir con ello? Resulta que en paralelo a nuestra exposición de Boris Luri, tenemos muy cerca, en el Colegio San Ildefonso, la exposición Vladi, Revolución y Disidencia. Y resulta que Vladi tiene muchos puntos en común con Boris Luri, o ambos tienen muchos puntos de contacto. Vladi es un artista de origen ruso judío que se exilia con su padre, ¿no? Tiene una relación muy apegada con su padre, como Boris Luri, y que tiene la singularidad que desarrolla su obra en México, ¿no? Es un artista ruso-mexicano, ¿no? Y resulta que Vladi también es un artista que huye
de las políticas estalinistas, ¿no? Un admirador de Trotsky, que tiene en su obra una crítica al asesinato de Trotsky. Boris Lurie tiene en su obra una crítica al asesinato de Lumumba, el primer presidente electo democráticamente en el Congo. Los dos están contra injusticias y contra esta desaparición de líderes políticos de su época. Y resulta que esta exposición se están desarrollando en paralelo. Entonces, estamos diseñando una noche de museos que para el 29 de abril, el miércoles 29 de abril, que va a iniciar en nuestro museo, Museo Nacional de las Culturas del Mundo, perteneciente al INA, donde estuvo el primer Museo Nacional de México, ¿no? La Casa de Moneda, ahí es Moneda 13, un lugar, un recinto maravilloso, icónico, arquitectónicamente y por toda la historia que resguarda. Es el museo que resguardó la Piedra del Sol. En algún momento, sí. La Coatlicue, las grandes piezas de los grandes monolitos de México, ¿no? Bueno, vamos a partir de nuestro museo con una visita guiada a la muestra de Boris Lurie, a No Complaciente, Boris Lurie en México, no tan detallada porque eso empieza a las 6 de la tarde. Perfecto. Y a las 7 ya tenemos que estar en San Ildefonso para ver la muestra Vladi, Revolución y Disidencia. Sobre todo estableciendo estos puntos de contacto entre Boris y Vladi. Ellos dos no se conocieron, ¿verdad? No, todo apunta a que no se conocieron en vida, ¿no? Pero ya se conocen ahora. ahora Se conocen desde su obra, ¿no? Y a las 8 nos vamos muy cerquita a la sinagoga Justo Sierra, que es esta sinagoga que no tiene funciones religiosas, sino es una sinagoga dedicada a la cultura, a dar a conocer el legado judío en el centro histórico de México. Es esta sinagoga muy interesante porque es una sinagoga que fue utilizada por judíos askenazis y que imita y que recrea una sinagoga, si yo mal no recuerdo, tú me rectificarás que la conoces muy bien, es una sinagoga de Lituania, ¿no? Sí, es una réplica de una sinagoga letona. Muy interesante, que a simple vista no se ve. Tú pasas por la calle Justo Sierra y no ves la sinagoga, es una fachada interior la que tiene. Y entonces ahí es el punto en donde va a terminar este recorrido de la noche de museos del 29 de abril, ¿cierto? Y resulta que Boris Lurie pues creció en Riga, Letonia, y pudo haber ido, ya sabemos que tenía una cultura judía secular, pero en algún momento obviamente tenía que ir asistir a la sinagoga. Y las sinagogas de Riga tienen ciertas similitudes con esta sinagoga, de manera que vamos a recrear muy bien ese aspecto del arte y la judeidad. Desde un punto de vista cultural, yo creo que es una oportunidad de lujo de vincular estas exposiciones, sobre todo en una ciudad como la nuestra, en que ocurren cosas al unísono y muchas veces cuesta trabajo vincularlo, sobre todo porque pertenecemos a instituciones distintas también. Aquí estamos haciendo todo una sinergia interinstitucional. Claro, el INA, la UNAM y la sinagoga, que es independiente, ¿no? Ese recorrido va a estar muy interesante. Están todos invitados a la noche de museos del 29 de abril, con salida a las 6 de la tarde desde el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Oye, y cuéntanos un poquito ahora sobre el catálogo de la exposición. Parece que está a punto de irse ya a la imprenta, así que hacia finales de la muestra pronto tendremos catálogo, y parece que hay planes para que se presente en la Feria del Libro del INA, ¿cierto? Sí, hemos estado trabajando con mucha dedicación al catálogo. Es importante que quede una memoria escrita, ¿no? La palabra escrita, sabemos, tan importante en estos tiempos de como que le llamamos de las sociedades líquidas, ¿no? Donde nada permanece, todo es evanescente, todo es las redes sociales, ¿no? Y es importante, sobre todo por este esfuerzo que se está haciendo de rescatar la memoria de Boris Lurie, que quede una memoria, ¿no? Entonces, estamos diseñando este catálogo, que es un catálogo en conjunto entre ediciones de Lina y la Fundación Boris Lurie, que en el catálogo tenemos varios textos de presentación, tenemos
Tenemos la presentación de Juan Manuel Garibay, a cargo de Museos y Exposiciones de Lina. Tenemos la presentación tuya como directora del Museo Nacional de las Culturas del Mundo y como una persona que ha estado desde los inicios en el proyecto apoyándolo, que eso es muy importante también. Y tenemos textos analíticos sobre la obra de Boris Luri. Tenemos uno que es muy importante porque es un texto de un historiador del arte, Jürgen Kampkotter, que es especialista en un área de estudios que se llama arte del Holocausto, que es un tema fascinante, ¿no? Es decir, estos sobrevivientes del Holocausto que luego devienen artistas. Hay un texto de mi autoría que hablo de todas estas cosas que les he contado, ¿no? De por qué esta exposición en México. Sobre todo ese texto explica mejor por qué esta exposición en nuestro museo, ¿no? Y cuáles son los vínculos con México. Y luego está toda la curaduría por secciones, y este es un catálogo bilingüe en castellano e inglés, que se va a poder adquirir en los centros de distribución de Lina, y que pues queremos presentarlo en la feria del libro de Lina. En octubre, ya lo tendremos ahí disponible, y posiblemente antes una presentación en el Museo Seguro, que ya se estarán enterando por las redes sociales. Importante, el catálogo cuando se presente en los espacios de Lina va a tener un precio más asequible, digamos, que puede luego tener en otras centros de distribución, digamos. Así que pues, el público, las personas que le interesa el tema, atentos a las presentaciones que se hagan en los espacios de Lina. Lo estaremos difundiendo. Rey, para cerrar, cuéntanos, ¿qué crees tú? ¿Boris Luri estaría contento de ver su obra en México, de ver su obra en este museo? ¿Qué piensas, ya que te metiste en la vida de este personaje? ¿Crees que le hubiera gustado la exposición? ¿Y cómo te ha transformado a ti en lo personal conocer a este personaje? Sí, yo creo que le habría encantado. Estoy convencido porque el espacio, porque todo es irreverente como él, ¿no? Entonces, no es el museo típico que habría recibido la exposición de Boris Luri, ¿no? México tiene muchos museos de arte contemporáneo, de arte moderno, que pudieron haber sido el recinto. Entonces, ya desde la elección de la fundación y de que nosotros aceptemos la exposición, es un museo atípico para Boris Luri. Atípico, entre comillas, ¿no? Porque a él le habría encantado, sobre todo el público que nos visita. Es ese público que hay de todo, obviamente, ¿no? Nos visitan público extranjero, hay especialistas que han ido a ver la exposición, pero en sentido general es un público que no sigue propiamente las exposiciones de arte. Entonces, eso es lo que más le habría gustado a Boris Luri, esa romper, ¿no? Esta idea de la alta cultura, ¿no? Mi exposición, mis obras en museos de alta cultura y consagrados del arte contemporáneo. No, Boris Luri quería esa disolución del arte integrado a la vida. Su propia obra integra elementos de la vida cotidiana, elementos que no son propios de la historia del arte con ese arte sofisticado. Eso es algo que no he dicho, pero la obra de Boris Luri incursiona mucho en lo que llamamos como el arte pobre, ese arte que empieza a integrar elementos cotidianos de la vida anodina. Entonces, en ese sentido le habría encantado a Boris Luri esta exposición, en un lugar un poco atípico, por una parte. Y desde el punto de vista cómo me ha tocado la obra de Boris Luri, bueno, es una obra difícil, ¿no? Y preparar esta exposición, pues sí hay momentos que te pone triste, ¿no? Porque conocer la historia, ver fotos de la matanza de Riga, yo no sabía nada de eso. Esta matanza de Rúmbula, pues es terrible, sobre todo las fotos, porque uno lo intelectualiza, ¿no? Pero cuando ves las fotos de las mujeres siendo conducidas como la fosa, y ya viendo que habían otras ya asesinadas, es horrible, ¿no? Entonces esos son momentos difíciles de la exposición, de preparar esos temas, para también tener una distancia. Y yo creo, lo que yo me llevo de esta exposición es que hay que crear. Tenemos que superar
el nihilismo, el que todo está hecho, el que para qué, porque un artista es su obra. Hay que dejar un legado, me parece a mí, en cualquier área de nuestra. Hay que, si nos dedicamos a la investigación, hay que escribir. Si nos dedicamos a la comunidad, hay que hacer exposiciones. Unas van a quedar mejor, otras peores, pero hay que generar, hay que crear, porque eso es lo que queda. Incluso un artista como este, que no está en los libros de historia del arte, que de pronto es marginal, ya está ocupando un nuevo lugar. Y a lo mejor en 50 años ya ocupa un lugar importante dentro de la escritura de la historia del arte. Y eso nos puede pasar a todos. Quiero decir, esto es un aliento también para los creadores. Es decir, no se desanimen, creen que la historia da muchas vueltas. Y también a nosotros también es una enseñanza. Hay que producir, hay que generar un pensamiento crítico, aunque no esté en las tendencias del momento, aunque no tenga apoyo institucional, porque cada quien sabe una verdad, digamos, ¿no? Y es importante tratar de compartirla. Eso es lo que me deja Boris Luri. Qué bonito mensaje, un mensaje que nos inspira a todos, que a pesar de que no hay muchos recursos y que batallamos para todo, hay que seguirle. Pues muchísimas gracias, Reinier, por acompañarnos. Así, Alejandra Gómez, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible gracias a la generosa participación de Reinier Valdés Piñeiro. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de la Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Realización y grabación de Banibaldo Morales. Edición Rubén Martínez. Apoyo Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.